embolé mis zapatos, todo, porque hoy tenemos un invitado especial para predicar la palabra. Y quería presentarlo porque yo estoy emocionadísimo por lo que está sucediendo en la iglesia. De hecho, mis hermanos, ya vamos a empezar con ustedes, ya casi, están preparándose. Ayer tuvimos el inicio de lo que vamos a hacer más adelante. Los jóvenes del Ministerio de Alabanza se están preparando y nos van a enseñar. Amén. Pero estoy muy emocionado porque el Señor ha inquietado a los jóvenes de esta iglesia a que vayan adelante. Y voy a invitar a una joven muy especial, recién casada, que nos va a traer la palabra hoy. Amén. La vamos a recibir pidiéndole a Dios que sea con ella. ¿Te traigo o vienes? ¿Ya lo prendiste? ¿Dónde está está prendido? Está apagado. Muy bien, entonces ustedes ya conocen a Ginita. Vamos a orar por Gina. Señor, yo te ruego que seas con ella, papito Dios. Yo sé que ella tiene un poco de nervios, de expectativas, pero Señor, eres tú el que vas a hablar. Y te pido, háblanos, enséñanos y enséñale a ella, Señor. Dinos a través de ella, Señor, lo que quieres que hagamos para ti. Estamos en tus manos. Te pido por todos los demás para que podamos escuchar tu voz, abrir nuestro corazón y guardar allí, Señor, esos secretos que tienes para tus hijos. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Bueno, es un poco, digamos que curioso las cosas como Dios también las organiza, ¿sí? Ahorita que escuchaba a Jotas hablar de planes y de todo eso, tiene bastante que ver con la enseñanza de hoy, ¿sí? Así como Andrés decía hace 15 días que él no tiene mucho como predicar, ¿sí? Yo también en ese sentido soy más como de enseñanza. Y les quería mostrar como ciertas cositas que creo que Dios nos quiere hablar, porque estoy segura de eso y lo digo también como con todo el temor, digamos, con todo el temor de Dios, es que cuando estaba hace 8 días escuchando al pastor John Jairo predicar y todo eso, yo lo escuchaba ahí y se me venían ciertas ideas a la cabeza, ¿sí? Y yo decía como, alguien debería decir tal y tal y tal cosa. Entonces en el mismo momento como que Dios me respondió, sí, y ese alguien eres tú, por eso es que te estoy diciendo cuál va a ser el tema de la otra semana. Y yo, bueno. Y yo como, ok, entonces ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? Entonces pues hablar con el pastor y decirle la inquietud y decirle más o menos como cuál era el tema, ¿sí? Y hablé con él y él me dijo, listo, dale. Y yo, bueno, y entonces ayer que me senté a escribirla, empecé a preguntarle a Dios, ¿y cómo empiezo? ¿Qué se supone? O cómo se supone también, y uno lo piensa, cómo se supone que uno capta que Dios también a través de uno capta la atención de las personas, ¿sí? Porque lógicamente a veces uno se sienta y a través del tiempo se empieza a distraer y uno empieza a pensar en otra cosa y todo eso, pero la idea es que ahorita en este momento como que estemos centrados en un solo motivo. ¿Cuál va a ser? La enseñanza de hoy se titula Arriesguémonos a tomar las invitaciones de Dios, ¿sí? Este ha sido un tiempo en el que Dios nos está invitando a movernos, en el que Dios nos está invitando a hacer cosas distintas, a tomar riesgos, ¿sí? Y eso hace parte también del comienzo del año. Cuando uno inicia año o cierra un ciclo, siempre uno está pensando en nuevos propósitos, en los planes, en qué quiero hacer, en cómo lo voy a hacer, en que si Dios quiere o no hacerlo. Dime. Exactamente, y uno es el que le pone los límites muchas veces y también las condiciones, y eso también lo vamos a ver más adelantico. Entonces, también recordaba un poco
la gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo 28, ¿sí? Que nos dice que hay que ir a las naciones a ser discípulos y hablar de Dios. Y esa es una de las invitaciones que nos han hecho aquí en la iglesia, ¿sí? Muchas veces estamos o hemos pensado en que la idea es ver más sillas llenas en esta congregación, en que la idea es hacer más actividades, ¿sí? Y nosotros también como jóvenes buscamos también eso, ¿sí? Y entonces también ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo tomar una decisión o cómo hacer que esa decisión que yo tomé realmente genere el cambio que yo espero? ¿Sí? Porque muchas veces cuando uno dice que me propuse tal cosa para este año, y no solamente a nivel espiritual, sino también laboral o personal, muchas veces pasó el año y realmente no pasó nada, o sea, no hice nada diferente. Y pues lógicamente en la medida en que uno haga siempre las mismas cosas, los resultados van a ser los mismos. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? Nos dice, no, haga cosas diferentes, muévase de una manera distinta, para que también el resultado sea algo distinto, obviamente. Porque a veces también uno cuando piensa en hablarle de Dios a otras personas, uno siempre a veces pues le da miedo, ¿no? Y muchas veces hemos hablado del miedo al evangelizar y muchas veces hemos hablado como de ese temor. Y vamos a ver un poco también qué tipo de cosas hay que tener, o Dios tiene que tener bajo control para que esas decisiones que uno tome realmente sean y generen los cambios esperados, ¿sí? Este es un tiempo en el que Dios nos está diciendo también que hay que tomar decisiones definitivas, y no solamente a nivel de iglesia, sino también a nivel personal. Nos está diciendo y nos está invitando, oiga, haga, no sé qué, muévase, cambie, ¿sí? Y esas, por así decirlo, como esas decisiones o esos pequeños cambios solamente empiezan por una pequeñita decisión. A veces uno piensa que es necesario hacer grandes cosas, ¿sí? Y grandes cambios, pero a veces no necesariamente Dios quiere eso. Eso ya cada persona lo determina en su relación con Dios, ¿sí? Y también a veces cuando a uno le hacen una invitación como la que nos han venido haciendo en este tiempo, muchas veces uno se pregunta, ¿y será que esa invitación sí será para mí? ¿Será que sí es el tiempo para que yo haga eso? ¿O eso más bien yo se lo dejo a los pastores o se lo dejo a los servidores porque es que yo no sirvo para eso, porque es que a mí me da no sé qué, a mí me da susto, ¿sí? Entonces, para eso yo le preguntaba a Dios y yo le decía, Dios, seguramente algunas personas están pensando, ¿sí? Incluso yo también lo he pensado, si es el tiempo o no de hacer esas cosas, quizás de que cada uno tenga sus planes y sus propósitos, pero sobre todo en que le hacía mucho énfasis, en el hecho de que realmente sea el tiempo de que yo como persona vaya y le hable a otro de Dios. Porque a veces uno piensa que si estoy muy joven, entonces que no, que si también que si es cercano, entonces que tampoco, o que si es lejano, pues menos, si es a mi familia es más difícil porque lo conocen a uno, entonces uno cómo les va a hablar de paciencia, si eso saben que uno es todo mal geniado, uno cómo les va a hablar de tal cosa, si uno saben que uno hace todo lo contrario, ¿sí? Pero entonces cuando yo le preguntaba eso, él me decía y me daba la respuesta en Joel 3, 9, 14. Y vamos por favor a buscar en las Biblias de cada uno de nosotros, Joel 3, 9, 14. Y por favor me dicen amén cuando la tengan. Joel 3, 9, 14. Bueno, vamos a leer un poco desde el final del versículo 8. La versión que tengo aquí es de
lenguaje sencillo, entonces de pronto va a ser un poquito distinta a la que tienen ustedes en la Reina Valera. Y dice, el Señor lo ha dicho, proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde, soy valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar, haz bajar, Señor, a tus valientes, movilícense en las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar, sus cubas se desbordan, tan grande su maldad, multitud tras multitud en el valle de la decisión, cercano está el día en el valle de la decisión. Como les venía diciendo, muchas veces uno piensa que si es el tiempo, que si es el momento, que si uno cuando está al lado de la persona, uno empieza, ¿será que sí le digo? ¿Será que no le digo? Y creo que ahí es bastante evidente lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? No, que nos está diciendo que simplemente hay muchísimas personas que se encuentran, por así decirlo, en ese valle de la decisión, ¿sí? Hoy en día es muy común ver cómo otras tendencias, por así decirlo, otras ideas se están esparciendo ya demasiado, ¿sí? Ahorita que llegamos como a las 9 pasaditas, habían una cantidad de testigos de Jehová en toda esta zona, y habían hartísimos, no habían poquitos, habían muchísimos, ¿sí? También esta semana, por ejemplo, me ofrecieron trabajo en un laboratorio, y el laboratorio no trabaja los sábados, trabaja los domingos. ¿Por qué? Porque el dueño es adventista y ellos guardan el sábado. Y una de las condiciones para ese laboratorio es esa, que la persona, digamos que vaya muy de acuerdo con esa creencia, ¿sí? Y entonces yo le decía a Dios, seguramente muchas personas al escuchar tantas cosas de distintos lados empiezan a razonar y empiezan a pensar, ¿sí? Porque aunque a veces son muy parecidas, digamos, esas creencias, sí tienen sus diferencias, y el problema es que hay muchas personas que no la conocen. Entonces, si estas personas, si estos testigos de Jehová salen a las calles literalmente y golpean las puertas y no les interesa si los recibieron o no, porque uno a veces duda de qué es el tiempo. Cuando Dios, y estoy segura también de eso, Dios prepara y pone a las personas alrededor de uno, ¿sí? Aquellas personas de la familia, del trabajo que están cercanos y que necesitan una palabra. Y generalmente todos nos movemos en contextos de personas que no son cristianas o que no conocen de Dios o que dicen creer de Dios a su manera, ¿no? Que esta es otra cosa, que generalmente nos le dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera, o es que yo pienso que es tal cosa, ¿sí? Pero realmente no está muy de acuerdo con la palabra de Dios. Y otra cosa que también nos decía aquí esta palabra es que aunque el cobarde se crea cobarde y realmente sienta que es cobarde, diga que no, que es valiente, ¿sí? Y la misma palabra, no solamente en ese versículo, sino también en otros, nos enseña que hay que ser valientes y que hay que esforzarse, porque Dios también nos pide eso. Pero ¿qué pasa? Que esa valentía no la saco de mí, o no la saco de mis pensamientos o de mis argumentos. Esa valentía solamente la puedo sacar de Dios, porque asimismo esa valentía y esas palabras y todo lo demás solamente las pone Dios en mi boca. Yo no, porque muchas veces uno cree también estar bien con Dios, por así decirlo, y realmente no es así, ¿sí? Muchas veces a uno Dios también lo puede utilizar, porque se supone que si yo tengo una relación con Dios, Dios me va a decir qué decirle a otras personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a veces uno estando mal con Dios, Dios a uno lo sigue usando, ¿o no? ¿Sí? A pesar de que uno dice como, hoy no oré lo suficiente, hoy no sé qué, hoy me entretuve con una cosa, con la otra, a pesar de eso, Dios da el contexto y uno mismo se asombra, o yo misma me asombro como, yo esta semana qué hice, y vea lo que Dios hizo, o vea lo que Dios me mostró.
Y también en ese tiempo yo entendía que eso era por la misericordia de Dios con la persona que necesita recibir, ¿sí? No por uno, no porque yo me lo merezca, porque yo me lo merezca, porque de una u otra manera es un orgullo, entre comillas, servir a Dios, ¿sí? Y el sentir que Dios a uno lo utiliza, ¿sí? Pero entonces uno también dice, hay que ser consciente de que es la misericordia de Dios la que habla a través de uno, a pesar de que muchas veces el canal no esté en la mejor condición, ¿sí? Ahora también, ya que Dios nos muestra también el tiempo para tomar las decisiones, ¿sí? En este caso estamos hablando de la decisión de evangelizar, de hablar de Dios, y nos dice que listo, que este es el tiempo, y que también tenemos que comprometernos más con Él, y que también nos está invitando a participar y a movernos, por así decirlo. También nos dice que empecemos con decisiones pequeñas, lo que yo les comentaba ahorita. Por ejemplo, si tengo una persona en el trabajo que yo no soy muy cercana ni nada, por el simple hecho de yo despedirme de esta persona como Dios te bendiga, no más. O sea, yo no voy a ir allá a nada más amplio, digamos, solamente le voy a decir Dios te bendiga. ¿Qué va a pasar? Que seguramente esa persona le va a recordar, ok, Dios, ¿verdad que existe Dios, no? Así como que le va a parar y va a decir, sí, Dios. Y no solamente le va a decir uno que sí, que Dios existe, sino también está diciendo que yo quiero que Dios bendiga a esta persona. Y que de una u otra manera esa simple frase va a hacer que por lo menos él se acuerde de Dios en ese momento, así sea algo muy pequeño. O también, por ejemplo, si uno es muy, digamos que terco, muchas veces, a veces cuando uno habla con las personas, salen con una cantidad de argumentos y con una cantidad de cosas, y uno empieza también a argumentar, y empieza uno, digamos, a discutir. Pero entonces cambios pequeños como el hecho de que si yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo la otra persona, simplemente entonces, digamos, me quedo callada y empiezo a orar, porque también la Biblia me dice, no es necesario que yo empiece a discutir por eso, porque una persona cree en una cosa o en la otra, ¿sí? O cambios también pequeños como el hecho de pensar en que voy a empezar digamos, a llegar un poco más temprano a la iglesia, o que voy a venir un día más o algo así, porque esos pequeños detalles van a empezar a generar un cambio grande, ¿sí? Esa es la invitación de hoy. Muchas personas piensan que para servir a Dios es necesario dejar la familia, dejar el trabajo, dejar casi que todo. Y sí, hay personas que lo tienen que hacer, porque también ese es el llamado de Dios para estas personas. En el caso de misioneros, Dios sí les dice como, bueno, deje todo y váyase allá lejos a hablar de mí. Pero pueda que a nosotros no nos pase eso, ¿sí? Es decir, si a mí Dios me dio mi familia realmente no es muy creyente que digamos, ¿sí? Él tampoco me va a decir a mí, si me la dio, hey, dámela y vete a hablarle a las personas que están más lejos cuando yo ni siquiera puedo con mi casa, ¿sí? Es así de simple, cuando yo primero tengo que ir a buscar a los de mi familia para después ahí sí ir a buscar a otros, ¿sí? Y en esos pequeñitos detalles, y a pesar de que hay personas que sí tienen ese llamado, ¿sí? Realmente de ir a dejarlo todo, también uno tiene que ser consciente de que esa no es necesariamente la voluntad para todos. Como Dios a alguien le dice, déjalo todo, a mí pueda que me digan, no, encárgate de tu familia, y yo seguramente con eso ya tengo suficiente. ¿Por qué? Porque eso es complejo, porque sobre todo cuando conocen los defectos de uno y el testimonio se vuelve más difícil aún hablarles, ¿no? Y sobre todo cuando hay un pasado y todo eso. Entonces ahí también es cuando nosotros nos debemos preguntar qué cosas debemos de cambiar o a qué cosas debemos renunciar para que Dios pueda hacer eso que quiera a través de nosotros, para que un pequeño cambio haga una grande diferencia, ¿sí? De pronto quizás simplemente quiera que ore 10 minutos más, porque no, definitivamente es que no estoy orando lo suficiente porque siempre me quedo dormido cuando voy a empezar a orar. O de pronto lo que quiere es que hable con el vecino de Dios, ¿sí? Pero es que el vecino es tan terco y es que me cae mal y entonces me queda difícil, ¿sí? O pueda que simplemente quiera
que hable con mis papás, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir, ay no, es que otra vez, ¿cuántas veces yo no les he dicho? Y ellos nada, y así, ¿sí? Pero no es el hecho de limitar a Dios, es el hecho de decir, listo, yo lo voy a hacer. Y pueda que en el momento yo no vea nada, porque seguramente me van a decir otra vez, ¿sí? Y lo mismo la persona del trabajo, seguramente va a decir, sí, ya llegó usted otra vez aquí a convencerme. Pero más adelante sí se van a ver los frutos, y más adelante sí se va realmente a ver un cambio. Y muchas veces también, cuando Dios nos pide que cambiemos pequeños hábitos, nomás el hecho de uno levantarse más temprano, o de ver menos televisión, o digamos que si uno tiene la costumbre de primero llega del trabajo y cocina y después ve televisión y se acuesta, pero entonces ¿qué tal si uno primero ora, después hace la comida y después ve televisión? ¿Sí? Pueda que esos pequeños cambios a uno le cuestan, o a mí me cuestan, porque entonces yo llego cansada del trabajo y yo no quiero orar, sino más bien quiero hacer la comida rápido para irme a acostar. Y eso es todo lo que yo quiero hacer, yo no quiero hacer nada más, ¿sí? Pero entonces también, ¿qué pasa? Buscamos argumentos en nuestras emociones, ¿sí? Porque precisamente eso, es que a mí me dio pereza, es que a mí no sé qué, es que yo no pude, es que no sé qué. Pero entonces ahí es cuando Dios también me llevaba a Job 37:19. Y vamos a buscarlo, por favor. Y vamos a ver un poco lo que piensa Dios de los argumentos que Job le daba. Recordemos que Job inició siendo un hombre bastante próspero, pero después, digamos que Dios permite que esa prosperidad se le acabe, por así decirlo, y Job empieza a discutir, ¿cierto? Entonces vamos a ver, en el capítulo 37, versículo 19, nos dice, haznos saber que debemos responderle, pues debido a nuestra ignorancia no tenemos argumentos. Después de que Job pelea, ¿cierto?, con Dios, él mismo dice como, no, es que yo no tengo argumentos contra Dios. Y más cuando después, en el capítulo 38, en el versículo 4, le dice, Dios mismo le dice, porque como Job se la pasaba cuestionándolo tanto, él le responde, ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién cerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en las densas tinieblas. O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos. O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Y de una u otra manera, ahí Dios le está diciendo a Job, no, tus argumentos para mí no tienen validez. Es Dios el que sabe, no Job. Y asimismo, muchas veces cuando uno le pone trabas a Dios, Él también está diciendo, no, es que estás equivocado. Y uno empieza, no, es que yo no estoy equivocado, el que estás equivocado eres tú, porque es que tú no sabes y tú no te acuerdas que yo tengo que tal, ¿sí? Y no es así. Y es ahí cuando yo también me acordaba de algo que también quiero compartirles respecto ya a mi vida, respecto a mi testimonio. Yo entendí más o menos como a los 15 años que debía de ingresar al ministerio de alabanza, ¿sí? Y yo sentía que Dios quería eso, pero en ese mismo tiempo yo iba a ingresar a la universidad. Entonces yo que le dije a Dios, no Dios, o sea, tú estás como, no porque yo no puedo estar en un ministerio de alabanza cuando yo voy a entrar a la universidad, porque yo necesito estudiar más, porque además tú sabes, Y entonces yo que le dije, no, lo siento, pero no, de hacerlo lo hago dentro de 4 años cuando la universidad ya esté adelantada, así le dije. Y efectivamente en esos 4 años no pasó absolutamente nada y yo teniendo en la cabeza, ¿cuándo vas? Yo, no, porque tengo que hacer tareas los sábados y menos el domingo, porque el domingo tengo que salir con mis papás, entonces no, ni de riesgos. Y así pasó un año, así pasó el segundo, el tercero, y ya en el cuarto, cuando ya estaba terminando la universidad, Dios otra vez me puso en mente, ¿cuándo vas a ingresar? Y yo, ay no,
Dije, pero es que yo no canto y yo tampoco bailo, entonces ¿yo qué hago allá? Nada, mirarlos. Y en ese momento fue cuando yo le dije a él, voy a ir 2 sábados. Y en esos 2 sábados algo realmente tiene que pasar para que yo me dé cuenta que tú quieres que esté allá, o si no, esa idea definitivamente no. Y a pesar de, bueno, en ese tiempo Dios solamente necesitó un sábado para regañarme, redarguirme y demás, ¿sí? Porque definitivamente uno de que se da cuenta que uno realmente lo limita mucho. Prácticamente yo perdí esos 4 años por invertírselos a la universidad. Y yo no digo que hubiera estado, o sea, sí, me equivoqué, pero también, bueno, y también uno puede decir, no, pero es que yo aproveché el tiempo en la universidad. Pero el hecho de que yo esté en la universidad tampoco me quita tiempo en la iglesia. Es importante también tener como el equilibrio, porque todos tenemos muchas cosas, tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos la iglesia, y la idea es tratar de llevar todo lo más equilibrado posible, porque también uno tiene todas esas dimensiones, todas esas funciones, ¿sí? Y a pesar de que yo retardé tanto eso, y Dios hubiera podido poner a otra persona fácilmente, y a pesar de todo eso, Dios guardó un lugar para mí. Y ustedes también se dan cuenta de eso, y yo también me sorprendo todos los días, la verdad, de eso, ¿sí? De que como también Él a uno lo usa sin necesidad de nada. O sea, uno simplemente tiene que decir, ok, aquí estoy, ¿qué quieres? Y ya. Y Él poco a poco a uno le va dando la dirección, y poco a poco le va diciendo, no, tú te voy a dar tal don, tú puedes hacer tal cosa, tú puedes hacer tal otra, tú puedes hacer tal otra. Y Dios a uno le va diciendo, porque también recordemos que no todos tenemos los mismos dones, pero aunque no todos tengamos eso, los mismos dones, también ahí es cuando tenemos que recordar de un complemento. Por eso es que somos iglesia, porque de pronto las habilidades que tiene Juan Carlos a mí también me ayudan, porque de pronto las que yo tengo también le ayudan a él, y así cuando empezamos también a trabajar en grupo, ¿sí? Otra cosa también que tenemos que recordar es que después de tomar una decisión, y muchas veces uno dice, sí, Dios, yo te quiero servir, sí, heme aquí, envíame a mí, y después uno empieza, no, ya no, porque es que me toca hacer tal cosa, entonces no, me toca después, tú quieres que yo empiece a ir y hacer, y no, gracias, yo no tengo tiempo, y no, deja así. Pero entonces también hay que recordar, que Dios nos dice, recuerda que tú sí sea sí y que tú no sea no. Esa es otra cosa que también hay que tenerlo muy en cuenta. Y a pesar de que las emociones muchas veces no ayudan, o sea, porque realmente no ayudan, ¿sí? O sea, independientemente de que uno ya esté sirviendo, no, porque si uno está sirviendo, entonces después algo pasó y entonces yo ya no quiero volver porque me sacaron el mal genio, o porque voy a tomar la decisión de hacerlo, pero entonces empiezo a pensar que no tengo tiempo, que todo, sí, porque siempre ponemos argumentos. También yo le preguntaba eso a Dios y yo le decía, ¿por qué aunque uno lo quiere hacer, sí, y uno está dispuesto, a veces no? O sea, a veces no se dan las cosas, o a veces sí, a veces hay trabas y todo eso. Y nos vamos entonces para esa respuesta a Romanos 7:15. Por favor, cuando lo tengan, me dicen amén. Pablo dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Más adelante en el versículo 19, dice él, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y ya más adelante al final del capítulo dice, en conclusión con la mente yo mismo, me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Qué nos está recordando aquí Pablo? Que a pesar de que tomemos la decisión de servir a Dios, ¿sí? De que ese sea, digamos, nuestro propósito y que realmente queramos hacer un cambio pequeño para generar un cambio más grande más adelante, muchas veces hay ese impedimento y es esa misma naturaleza pecaminosa, ¿sí? Es esa misma
naturaleza que a veces a uno no lo deja, como que uno se va, supongamos, a levantar de la cama y le puede más la pereza, y uno se termina ahí durmiendo porque me pudo más la pereza, ¿sí? A mí por lo menos me pasa eso, ¿sí? A mí me gusta mucho dormir, y eso que lo diga mi esposo, y a mí me pasa, o sea, levantarme temprano, uy, no, eso es difícil, es bien difícil, pero entonces, ¿qué sucede? Que también yo debo de tener presente eso, que mi naturaleza pecaminosa me va a evitar que yo mantenga mi decisión de servirle a Dios, ¿sí? Y que realmente yo haga algo distinto, así sean cosas pequeñas, porque es que esas cosas pequeñas y esos hábitos también son difíciles de transformar, por así decirlo, porque ya la mente está como tan acostumbrada a lo mismo, que así sea un pequeñito cambio, le cuesta a uno y uno empieza, ¿sí? En conclusión, y ya también para ir a la cena, lo que Dios nos está también diciendo es que tenemos que tomar el riesgo, ¿sí? Nos ha estado invitando a hacer cosas distintas, y es importante también decirle, en la medida también que estemos dispuestos, decirle a Él que sí. Nos está invitando a hacer o a hablar o a determinar cosas que quizás uno piense que no está de pronto o capacitado o que no es el tiempo, ¿sí? Porque eso también hace parte de los argumentos, pero simplemente Él nos está invitando a renovar nuestra mente, a dejar atrás un poco todos esos peros que uno le pone y más bien a decirle sí, me voy a arriesgar y vamos a ver qué pasa. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, pero sé que tu palabra me dice que todo lo que sucede es bueno para mí, ¿sí? Además también nos dice que dejemos de ponerle trabas y de limitarlos y de limitar a Dios, porque muchas veces nuestra mente es especialista en limitar a Dios. ¿Por qué? Porque uno pone todos sus peros, porque uno pone también cosas o prioridades distintas a Él, ¿sí? Y él lo que nos dice es simplemente que las cosas no son tan difíciles como uno piensa, que realmente hablarle de alguien acerca de Dios no es tan difícil como uno cree, que la dificultad está más bien en romper los estigmas que uno tiene en la mente y en quitarse como eso del pensar de que Él no me va a aceptar, de que Él me va a rechazar, ¿sí? Es más, eso es lo más difícil, tratar como de romper el estigma mental y el pensamiento que hay dentro de uno. Ya el hacerlo, y ya se van a dar cuenta también, y uno mismo se da cuenta que entre más lo hace, le queda más fácil, y que realmente es más sencillo, y que cada vez fluye más, y que el hecho de hablar, el hecho de acercarse, el hecho de que Dios mismo a uno le da gracia para hablar con las personas, ¿sí? Todo eso se empieza a facilitar más, y es precisamente ese respaldo de Dios a la decisión que uno tomó, porque en el momento en que uno tome la decisión, Dios a uno no lo deja avergonzado. Así uno mismo después empiece a querer detener o por así decirlo, arrepentirse, pero es que eso ya no se trata de uno, eso se trata del propósito de Dios con las otras personas, ni siquiera con el propósito de uno, sino es el propósito que Él tiene con aquellos que no conocen de Él, ¿sí? Es simplemente el hecho de decir entonces que vamos a ser sus instrumentos, porque la obra no es de nosotros, la obra es de Él. Simplemente es cuestión de disposición, de decirle que sí y de esperar a ver qué pasa, porque realmente nadie lo tiene, por así decirlo, como determinado, ¿sí? Sin embargo, también recordemos que la palabra de Dios dice que toda semilla también da su fruto, y que muchas veces uno no lo va a ver, pero sí más adelante se va a dar, y sobre todo es en los tiempos de Dios.